Bien, nuestro tema entonces de el curso de Ciencias Naturales o Física Fundamental sería entonces el concepto de la trigonometría del triángulo, ¿sí? Rectángulo. Bueno, dentro de las aplicaciones entonces vamos a manejar un concepto elemental y fundamental en el sentido de el manejo de lo que es el curso de ciencias naturales, que necesitamos básicamente desarrollo matemático ahí. La trigonometría del triángulo rectángulo es hacer mención a lo siguiente, los conceptos elementales, ¿sí? Las características son las siguientes, ¿verdad? En primer momento, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a decir que un triángulo rectángulo, ¿sí? No se ve. Les estaba comentando que cuando hablamos de la trigonometría del triángulo rectángulo es momento preciso para determinar pues cuáles son los elementos importantes de un triángulo. En primer momento, un triángulo rectángulo tiene la característica de que tiene un ángulo de 90 grados entre sus ángulos internos. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es la característica principal. La otra característica principal es que de todo triángulo, ¿sí? En todo triángulo, la suma de sus ángulos agudos siempre es igual a 180 grados. Eso es algo importante también. En todo triángulo, la suma de sus ángulos agudos siempre va a ser de 180 grados. Y es otra característica importante también, ¿sí? La posición que tiene con relación a sus lados. Aquí vamos a identificar, miren, voy a dibujar entonces lo que es un triángulo rectángulo y en base a ellos pues vamos a identificar cada uno de sus elementos. Miren, cuando hablo de un triángulo rectángulo entonces me estoy refiriendo a esta característica en particular. Miren, ahí tengo, ¿sí? Y básicamente un ángulo es de 90 grados cuando se refiere a de una escuadra perfecta. Como tal es el caso de lo que ustedes observan aquí. Miren, tengo una escala y tengo una escuadra perfecta. Ahí tengo entonces 90 grados. Dada la posición entonces de los grados, yo voy a emplear precisamente la ubicación de sus catetos. A los lados del triángulo yo las voy a denominar entonces como catetos, ¿sí? Y regularmente un ángulo vamos a utilizar entonces para referirnos a un ángulo, ¿sí? Para la medida de un ángulo regularmente yo siempre utilizo la siguiente notación, ¿verdad? El símbolo, bueno, un símbolo del alfabeto griego que se denomina entonces como teta, así se lee, ¿sí? El ángulo teta. Regularmente esta es la que utilizo para representar directamente lo que es un triángulo rectángulo en cuanto al ángulo, ¿sí? Bien, el ángulo teta significa entonces que puedo estar desde esta posición de acá, ¿sí? O desde esta otra posición, no importa desde dónde la estemos observando. Para ese caso vamos a ubicarnos precisamente aquí, ¿sí? Ahí tengo el ángulo de 90 y tengo el ángulo agudo teta, ¿sí? A partir de ahí vamos a establecer la relación que existe entre sus lados de este triángulo, ¿sí? Bueno, muy bien. Todo lado opuesto. Miren, aquí tengo un cateto vertical, tengo un cateto horizontal y tengo la medida que es el mayor de los tres que observo aquí dentro del triángulo, ¿sí? Bueno, todo lo que esté opuesto o contrario a donde se ubica el ángulo agudo se denomina entonces como cateto opuesto, ¿sí? ¿Por qué cateto opuesto? Porque definitivamente está siendo contrario a donde se ubica el ángulo agudo, ¿no? Contrario a donde se ubica el ángulo agudo, este lado entonces la denomino como el cateto opuesto, ¿sí? Ahora bien, todo lo que está contrario al ángulo de 90, o sea, el lado de mayor longitud en el triángulo, la denomino entonces como el cateto que es la hipotenusa, ¿sí? Todo lo que está contrario a los 90, por eso aquí le estoy dando las características. Contrario a donde se ubica el ángulo agudo, el ángulo opuesto.
Contrario donde se ubica el ángulo de 90 sería la hipotenusa. Y el ángulo que está, o el lado que está junto al ángulo, se denomina entonces como el cateto adyacente. ¿Sí? Así usted determina cada uno de los lados para un triángulo rectángulo de esta naturaleza, dando el significado opuesto porque está siendo contrario al de el ángulo agudo, ¿verdad? Y adyacente porque la palabra adyacente significa junto a, o sea, junto al ángulo agudo, ¿sí? La hipotenusa es el lado de mayor longitud en el triángulo. O quieren observar otra característica, sería entonces con relación a el ángulo de 90. Contrario al ángulo de 90, lo que es la hipotenusa. El fundamento principal, como lo he hecho mención, el teorema de Pitágoras. Este es uno de los fundamentos que se aplican acá para poder trabajar con los lados, ¿sí? El teorema de Pitágoras le dice de la siguiente manera, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, es decir, el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Juntamente con la suma del otro cateto que es la cantidad del adyacente, ¿sí? Adyacente al cuadrado. Ese es uno de los fundamentos en el manejo de lo que es un triángulo rectángulo. La hipotenusa al cuadrado es igual al opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Para relacionar entonces tanto lados como ángulos necesito ahora de este otro fundamento, ¿sí? Lo que serían las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Miren, a continuación usted ve ahí las diferentes funciones, tiene la función seno, ¿sí? Tiene la función coseno, ¿sí? Tiene la función tangente y sus respectivos inversos. El seno del ángulo relaciona opuesto partido la hipotenusa. La función inversa al seno del ángulo se denomina como cosecante del ángulo, ¿sí? Cosecante del ángulo, se lee de esa forma, cosecante CSC, cosecante del ángulo. Es la función inversa a la relación del seno. Para el caso de la función coseno, ¿sí? Sería el cateto adyacente partido la hipotenusa. Función inversa a la función coseno sería la secante, ¿sí? La secante del ángulo. Y la secante del ángulo relaciona hipotenusa partido adyacente, ¿sí? Y tercera función trigonométrica principal, la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo relaciona tanto el opuesto sobre el adyacente. La función inversa a la tangente del ángulo sería la cotangente del ángulo, ¿sí? Y la cotangente básicamente relaciona lo que es el adyacente partido el opuesto. Esos son los dos fundamentos importantes en el manejo de lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo, ya que en muchas ocasiones vamos a poder encontrar modelos matemáticos, específicamente cuando trabajemos vectores. Ahí básicamente necesito la aplicación precisa de este tipo de fundamentos. Vamos entonces con unos ejemplos para poder aplicar precisamente todo lo que les estoy comentando acá. Ejemplo número 1. Encuentre los valores exactos de las 6 relaciones trigonométricas del ángulo θ en el triángulo. A continuación, usted ve un triángulo rectángulo, miren. Básicamente aquí la posición es diferente al que encuentra acá, miren. Aquí el objetivo es que usted identifique quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa, a partir del triángulo, rectángulo y la posición del ángulo. Si usted se puede dar cuenta, aquí tiene el ángulo de 90, ¿ven? Ahí tiene el ángulo de 90. También tiene en esta posición inferior, parte inferior derecha, lo que es el ángulo agudo, ¿sí? Bueno, aquí definitivamente tiene dos lados. Conoce una longitud de 40 unidades y conoce la otra longitud que es de 41 unidades. Le falta una unidad, ¿sí? Le falta un lado. No conoce el tercer lado del triángulo. Este tercer lado yo lo voy a nombrar como el lado X, ¿sí? Bueno, a continuación establezcamos la relación que existe entre cada uno de sus lados, ¿sí? Bueno, contrario al ángulo de 90, ¿sí?
o iniciemos con el ángulo agudo mejor, ¿sí? Contrario a donde se ubica el ángulo agudo, es decir, el ángulo teta, ¿sí? Entonces, contrario a donde se encuentra él, los 40 unidades sería entonces el cateto opuesto. Ahí está bien, cateto opuesto, ¿sí? Contrario a donde se ubica el ángulo agudo, ¿sí? Hemos dicho el lado de mayor longitud o el lado que se ubica contrario al ángulo de 90, aquí está el ángulo de 90, contrario a donde se ubica él, vamos a encontrar entonces el valor de 41. Quiere decir que 41 vendría siendo entonces a el cateto o la hipotenusa, ¿sí? Sería entonces el lado de mayor longitud, o sea, la hipotenusa. Y es decir, entonces, el lado que está junto al ángulo vendría siendo entonces a el cateto adyacente. Quiere decir que la X ahí sería básicamente el cateto adyacente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta la identificación de los lados. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Continuando entonces, a partir de ahí, para relacionar y para poder encontrar todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, necesito conocer los tres lados, cosa que en este triángulo no es posible todavía determinar. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita que es X. Entonces, aquí es donde voy a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me sirve para hallar el lado faltante del triángulo, ¿sí? Conozco dos, muy bien. Desconozco uno, entonces, paso número uno, empleamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X, ¿sí? Entonces, básicamente se convertiría en esto. Paso número uno, vamos a hallar X. ¿Cuánto equivale el valor del cateto que le hace falta ahí? O sea, X. Muy bien, sustituyendo entonces los datos aquí en el teorema de Pitágoras, nos vamos a poder dar cuenta que básicamente esto no está complicado, ¿sí? Porque la hipotenusa sí lo conoce. La hipotenusa vale 41 unidades. Significa entonces que yo debo escribir precisamente ese valor acá. La hipotenusa vale 41 unidades. El opuesto de este triángulo vale 40 unidades. Entonces aquí coloco 40 unidades. ¿Ven? El cateto adyacente es el que no conoce. ¿Cuánto vale el adyacente? Pues no conoce. Vamos a decir que es X. Ahí está, ¿ven? Se le forma una operación simple, ¿sí? Una operación sencilla, donde vamos a ir eliminando los cuadrados hasta poder encontrar el valor final. ¿Sí? Bueno, elevemos 41 al cuadrado. Eso me daría entonces 1681, ¿sí? 1681. Sería entonces el resultado de haber elevado 41 al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, al otro lado de la igualdad vamos a tener 40 al cuadrado. ¿Cuánto vale 40 al cuadrado? Pues eliminemos el cuadrado. 40 al cuadrado pues serían 1600, ¿sí? Y en este caso, x al cuadrado es el que no conozco, ¿sí? Y aquí viene otro de los fundamentos importantes en lo que se refiere a el manejo de cuestiones matemáticas, lo que es el despeje de una variable. Esto está basado en el manejo de ecuaciones de primer grado. Seguramente en el caso de segundo básico es cuando ustedes trabajaron ecuaciones de segundo grado, porque básicamente ahí necesito despejar pues una variable, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense muy bien lo que voy a hacer, voy a aplicar a lo que yo denomino como una transposición de términos. Es decir, que voy a aislar la incógnita que es X. Yo necesito quitarla ahí, ¿sí? Necesito hallar el valor de X. Entonces, los 1600 yo lo voy a mover al otro lado de la igualdad, porque X la voy a dejar solita al lado derecho precisamente de esa igualdad. Entonces, 1600 la quito de ahí y la muevo al otro lado. Si esta es una suma, porque entre 1600 y x al cuadrado hay una suma, entonces a los 1681 yo le voy a restar precisamente esa magnitud, ¿sí? Vamos a venir y le vamos a restar 1600 unidades. ¿Ven? Ahí está. Estamos restando, o sea, operación inversa. Para ir quitando elementos y moverlas de uno al otro lado,
voy a ir precisamente utilizando para ello las operaciones inversas. Permítanme, solo se me movió un poquito aquí el espacio. Aquí estamos trabajando, ¿sí? Ahí está, perdón ahí por saltarme bastante. Bueno, ahí está. Si este es 1600, ¿cómo suma? Quiere decir que al otro lado se resta. Y al otro lado, pues yo tengo precisamente lo que es x al cuadrado, ¿sí? Y me quedaría siempre de esa forma. Ahora restemos, ¿sí? Si yo resto aquí, básicamente me quedaría de esta forma. A 1600 yo le resto 1681, yo le resto 1600. Me daría entonces la magnitud de 81, ¿sí? Ahí está, miren, 81. Ahora bien, yo necesito el valor de x solamente, no x al cuadrado, porque si ustedes se dan cuenta, ahí básicamente me quedó un x al cuadrado. Significa entonces que yo debo quitarle aquí el exponente 2, ¿sí? Si yo quito el exponente 2 de x y la muevo al otro lado, pasa a su operación inversa. La operación inversa a la potenciación es la radicación. Significa entonces que a 81 yo le voy a aplicar su raíz cuadrada, o sea que me quedaría de esta manera, miren. Vamos a insertar precisamente la raíz cuadrada de 81. El exponente de grado 2 se convierte en una raíz cuadrada, ¿sí? Significa entonces que le debo quitar raíz cuadrada, lo que está antes del signo, que es 81, y básicamente de esta forma obtener el valor de x. Ahora, raíz cuadrada de 81, pues es una cantidad exacta, ¿sí? Raíz cuadrada de 81 es 9, ¿sí? Significa entonces que voy a colocar el valor de 9. O sea que x en el triángulo vale 9, ¿sí? O sea que el lado que me hace falta ahí precisamente es el de 9. Y con eso completo el valor de hallar cada uno de los lados de este triángulo. Y lo que me están pidiendo que calcule son las funciones trigonométricas precisamente de este triángulo. Para lo cual entonces digo, primera función trigonométrica, el seno. Entonces coloco aquí el seno del ángulo teta. Ahí está, bien. Vamos a ampliar un poquito más esto de acá. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ahí está. Primera función trigonométrica, el seno. Veamos qué relaciona el seno del ángulo. Aquí dice que relaciona el opuesto partido la hipotenusa. ¿Cuánto vale el opuesto? Ubiquemos en el triángulo. Ahí vale 40. Entonces coloco aquí 40. ¿Sí? 40 unidades. Partido el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en el triángulo? Es el lado de mayor longitud. Vale 41. Es decir que yo debo escribir ahí 41. ¿Sí? Ahora bien, función inversa al seno del ángulo. ¿Sí? Miren, función inversa, la cosecante. Significa entonces que voy a venir y solamente voy a copiar esa magnitud, ¿sí? Ahí está bien. Y aquí le escribo como una función inversa, ¿sí? La función inversa al seno del ángulo sería la cosecante del ángulo. Ahí está bien. ¿Y qué dice la cosecante? Que es la hipotenusa partido el opuesto. Es decir, que usted solo gire y solo cambie la posición. Si 41 es numerador, es denominador, perdón, sube al numerador. Y si 40 es numerador, baja al denominador. Es decir, lo inverso. Lo inverso de 40 partido 41, 41 partido 40. Ahí está bien. Solo es la función inversa, ¿sí? Ahí llevamos la cosecante. Segunda función principal, ¿sí? Lo que sería el coseno del ángulo. Ahí está bien. Vamos a colocar acá entonces coseno del ángulo, ¿sí? Para el caso del coseno del ángulo, que relaciona, dice que aquí relaciona adyacente partido la hipotenusa. ¿Cuánto vale la adyacente del triángulo? Es lo que acabo de conseguir, vale 9. Entonces aquí coloco 9 como adyacente. Partido el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 41 unidades. Es decir que el coseno sería 9 partido 41. ¿Sí? Función inversa al coseno del ángulo, la secante del ángulo. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá precisamente secante. ¿Sí? Ahí está. La función inversa al coseno, la secante. Secante del ángulo. ¿Qué relaciona la secante? Está, ahí ustedes lo pueden observar, miren, hipotenusa partido adyacente. Es decir, solo lo inverso a lo anterior, ¿sí? Si es 9 partido 41 avos, entonces lo inverso sería 41 partido 9.
¿sí? Todo lo inverso, solo invierta la magnitud anterior, ¿sí? Ahí está, miren. Y la otra función principal, lo que sería la cotangente, ¿sí? Muy bien. Y tercera relación trigonométrica de este triángulo, lo que sería la tangente del ángulo, ¿sí? Ahí está, tangente. Dice que la tangente relaciona el opuesto partido el adyacente. Ahí está, ¿ven? Tangente del ángulo. Ahí está. ¿Dónde lo tenemos? Vean entonces aquí sus apuntes, ¿sí? Tangente. Relaciona el opuesto partido del adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 9, ¿sí? Entonces coloco ahí 9. Partido de valor de la y del adyacente, ¿sí? ¿Cuánto vale el adyacente? Vale 40 unidades. Entonces sería, perdón, lo contrario, el opuesto vale 40, ¿sí? Es el opuesto partido del adyacente. Entonces es 40, ¿sí? Partido el valor entonces de la cantidad en el adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente? Vale 9 unidades. Por eso fíjense muy bien siempre en ubicar cada uno de los lados en el triángulo, ¿sí? Ustedes ven acá entonces el valor de el opuesto que vale 40, ¿sí? Ahí está. El valor de la cantidad en el adyacente que vale 9, ¿sí? Y la función inversa a la tangente del ángulo sería entonces la cotangente del ángulo, ¿sí? Entonces lo anoto acá precisamente así. Cotangente del ángulo. Y solamente invirtamos lo anterior. Si aquí es 40 partido 9, entonces aquí va a ser 9 partido 40, ¿sí? Y de esta manera encuentra las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo anterior. Es decir, que necesito aplicar tanto el fundamento del teorema de Pitágoras como precisamente la relación que existe entre cada uno de los lados en el triángulo. Para esta situación, en caso del ejemplo 2, dice, encuentre el lado marcado como X y exprese su respuesta redondeado a dos cifras significativas. Muy bien, ahora, si usted se puede dar cuenta, ya no le dan la medida de dos lados, sino que le dan la medida solo de un lado y el ángulo agudo, ¿sí? O sea que aquí cambió un poco el concepto principal. ¿Sí? Si usted se da cuenta, tiene un lado y tiene un ángulo. En el caso anterior eran dos lados y le pedían que encontrara las 6 funciones trigonométricas del triángulo. Ahora aquí le están pidiendo que encuentre únicamente el lado marcado como X, ¿sí? Para lo cual entonces vamos a observar lo siguiente, ¿sí? Bueno, con relación a la posición del ángulo, establezcamos pues cuáles son las relaciones que tienen los lados. Aquí yo veo el ángulo de 53. Entonces, contrario donde se ubica el ángulo de 53 grados, aparece 25. Quiere decir que 25 sería el cateto opuesto, ¿sí? Ahora bien, contrario donde están los 90 grados, veo X, ¿sí? O sea, el lado de mayor longitud. Significa entonces que X vendría siendo a la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Y el lado que le sobra sería el cateto adyacente, pero no lo va a necesitar, ¿sí? Lo que le sobra es el adyacente, ¿sí? Pero si se da cuenta, aquí no la vamos a utilizar, ¿sí? Con lo cual, entonces, lo único que yo voy a relacionar sería la medida del cateto opuesto con la hipotenusa y el ángulo agudo. Ahora ya no voy a emplear el triángulo o el teorema de Pitágoras porque no me están pidiendo que haya precisamente la relación de todas las principales funciones trigonométricas. Ahora bien, aquí me están pidiendo que específicamente haya un lado, ¿sí? Y para eso entonces vamos a relacionar los datos con el que cuento. Conozco el ángulo, conozco el opuesto y necesito la hipotenusa. Adyacente no lo voy a necesitar. Entonces, entre las 6 principales funciones trigonométricas, voy a utilizar una función que relacione el opuesto, la hipotenusa y el ángulo agudo, ¿sí? Entonces veo acá, miren, nuevamente ampliando esto de acá, ¿sí? La principal función trigonométrica que voy a utilizar entonces sería el seno. ¿Por qué? Porque ahora conozco el ángulo, conozco el opuesto y me hace falta la hipotenusa. Significa entonces que es la que voy a calcular,
¿sí? Entonces vengo y sustituyo precisamente los datos que tengo del problema, ¿sí? Bueno, aquí voy a colocar entonces el seno. El seno ahora, pero de 53 grados. Ahí está, ¿ven? Esto es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 25. Entonces voy a colocar acá 25. Partido el valor de la hipotenusa que no conozco y vale x. Miren. Entonces ahora para eso es que me sirven las funciones trigonométricas. Ahora lo que voy a hacer es precisamente quitar la x de ahí, ¿sí? Mire, si usted tiene la x aquí en el denominador de esta fracción, solo muévala del otro lado, ¿sí? Si es una división, entonces al otro lado se convierte en una multiplicación. Operación inversa a la división, la multiplicación. Quiere decir entonces que usted estaría multiplicando x, ¿sí? Por el seno de 53. Y esto es igual a 25. Ahí está, ¿ven? Ahora, pero como lo que usted está hallando es el valor de x, quiere decir que a x vuélvale a quitar el seno de 53. Significa que entre x y el seno de 53 hay una multiplicación. Quiere decir que el seno de 53 grados se mueve al otro lado como una división. Son operaciones inversas. De manera entonces que le quedaría de esta forma. ¿Ven? Para poder hallar el valor de x, entonces, basta con dividir 25, ¿sí? Vamos a insertar acá nuestra expresión racional o una fracción. Ahí está, ¿ven? En el numerador, entonces, pues se ubican los 25 unidades. Y en el caso del denominador, pues yo voy a colocar el seno de 53 grados. O en pocas palabras, solo haga un cambio, pues sí, en pocas palabras, miren aquí. Se lo voy a marcar con este otro color, ¿ven? En lugar de seno de 53 grados, escribe la x. Y en lugar de la x, pues escribe el seno de 53. ¿Ven? Ya se dio cuenta. X acá se escribe al otro lado. O sea que en lugar del seno de 53 escribí x. Y en lugar de la x escribí el seno de 53. Ahí está, ¿ven? Ahora pues introduzca eso en su calculadora, ¿sí? A continuación, si tiene calculadora ahí a la mano, sería de que usted introduzca precisamente esta situación. Divida 25 entre el seno de 53 grados. Introdúzcalo así, 25 dividido entre el seno de 53 grados. Ahí en su calculadora precisamente le tiene que aparecer, ¿sí? Bien, justificando lo anterior entonces, quedaría entonces de la siguiente manera. Si ustedes pueden observar, miren, activando mi cámara. Ahí está, miren, ahí está mi calculador, miren. Ahí yo voy a introducir la magnitud de el seno de 53 grados, ¿sí? Ahí está. De manera entonces que presiono la función de seno, que en su calculadora le va a aparecer como sin, ¿sí? O sea que usted va a introducir la función seno con la función sin, así se escribe, ¿verdad? Entonces dividamos 25 entre seno de 53 grados y entonces el valor de x pues vale, según nuestra calculadora, 31.30 unidades, ¿sí? O sea que x vale 31.30 unidades. Sería entonces el valor de x para dicho lado. O sea que este lado, o sea, el lado marcado como x, ese lado vale 31.30 unidades. No grados porque eso es equivalente a un lado. Entonces la tarea para la siguiente semana sería que usted termine de convertir estas magnitudes. Miren, si no ha terminado todas, termine de convertir todas las magnitudes. Lo que vimos hoy pues es un preámbulo a lo que necesitamos para la siguiente, que es el tema de vectores, ¿sí? Entonces, si no ha terminado de convertir las expresiones, conviértalas, ¿sí?